Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un capítulo de mi canal. Bienvenidos a los 3 canales. Os habla Gerard y espero que estéis todos muy bien, ¿vale? Bueno, hoy estamos en el bloque 4. Hoy es el episodio 4.2. Vale, hoy vamos a hablar de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Bueno, estas ciudades empezaron con mucho libertinaje. El ser humano se alejó mucho de Dios, fueron a su rollo y bueno, al final se fueron torciendo. Eran malas personas, eran un pueblo arrogante, era un pueblo muy corrupto y muy depravado. O sea, al final llegó un momento en que tenían sexo con animales, sexo con personas del mismo sexo y además con niños. Estaban totalmente depravados. Llegó un punto que era insostenible, ¿no? Y entonces allí no había nadie que fuera justo, solo había uno que era Lot. Pues era el único que oraba a Jehová desde el pueblo y que clamaba, clamaba justicia, ¿no? Que no quería que esta ciudad estuviera tan mal y rogaba por ella, ¿no? Y entonces pues ese clamor llegó a Jehová Dios. Entonces, como es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios santo, pues Jehová bajó de los cielos a la tierra a inspeccionar el terreno, a ver si era verdad que todo eso que le llegaba a modo de oración, pues era verdad todo ese clamor que se decía de estas ciudades, ¿no? Bueno, entonces pues así bajó. Entonces bajó a esas ciudades y bajó él con dos ángeles imponentes, con un físico impresionante y un aspecto impresionante, porque claro, los ángeles no son igual que los humanos, no se sabe de qué materia están hechos, no se sabe cómo están formados, ¿no? Entonces adoptaron una forma humana y además perfecta, ¿no? Y no solo eso, sino que pueden hablar con los humanos y se quedaron incluso a comer con Abraham. Abraham les invitó a comer y comieron, o sea que hablaron con él, comieron, todo igual que una persona. Pero claro, no eran personas normales. Y se supone que en ese mundo espiritual los ángeles no tienen que comer. Pero bueno, se mezclan con los hombres, entran y salen en esta dimensión, no sabemos como he dicho antes, pero está claro que entran y salen y que se comunican con los hombres y hacen lo mismo que ellos y adoptan formas humanas en este caso. Y bueno, y estuvieron hablando con Abraham acerca de lo que iban a hacer en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces en este vídeo pues voy a leer una serie de texto bíblico en el que se describe esto, ¿vale? No todo, pero así he seleccionado algunos capítulos para ir resumiendo y entonces pues os leeré y luego veremos dónde está aquí. Bueno, la tecnología está aquí, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Esta capacidad de destrucción, ¿vale? Esta ciudad fue destruida con una enorme explosión. Entonces esta capacidad destructiva puede denotar tecnología y también esta capacidad de entrar y salir, de mostrarse al mundo, ¿no? De mostrarse a los hombres, cómo vienen, van y hacen, pues, bueno, lo que podría describirse pues como una misión militar, ¿no? Ir y destruir una ciudad, informarse del entorno y destruir la ciudad, ¿no? Y rescatar a personas, o sea, coger y sacar a gente de esas ciudades. Bueno, pues ahora vamos a leer un poco de Biblia para que veáis qué dicen estos versículos. Génesis 18 nos dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. O sea, Jehová se apareció estando Abraham en su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Él vio que eran 3 varones, eran Jehová y 2 varones más, ¿vale? O lo que él interpretó como Jehová.
Porque bueno, luego ya veremos también que según la Biblia dice que Jehová nadie ha podido verlo y sobrevivir, porque está hecho de una energía, de una materia distinta de la nuestra, y todo aquel que le ve en su forma original o perece o no lo pueden ver en este estado físico, ¿no? Entonces aquí hay gente que dice que o bien era otro ángel que tenía la autoridad, a la que Jehová le dio la autoridad para que él hablara en nombre de Jehová, o bien puede ser también que fuera Jehová adoptando una forma reducida, momentánea, para poderse comunicar. Una de esas dos vertientes podría ser. Y nos dice también que y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo para invitarlos a comer. Entonces tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Ves? Aquí lo que estaba diciendo antes, o sea, que se aparecen como seres humanos, comen, se comunican, hacen todo lo que hace una persona, pero no son humanos, o sea, son ángeles, ¿no? Bueno, entonces seguimos un poco adelante, 18, 16. Y los varones se levantaron de allí, después de haber comido y estando juntos, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Luego un poco más adelante nos dice en el 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Se dirigieron pues a la ciudad de Sodoma y Gomorra dos varones, porque Jehová se quedó con Abraham otro rato más y le explicó otra serie de cosas, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ahora en el Génesis 19 nos dice, 19:1, nos dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al que iban a rescatar, el que oraba para que la ciudad fuera justificada. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. ¿Ves? Otra vez se habían comido con Abraham y ahora estaban comiendo con Lot. Son ángeles que teóricamente no tienen que hacer esto, pero ellos cuando se hacen pasar por humanos, pues lo hacen de esta manera. Aquí en Génesis 19:4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Mirad el detalle, niños, habían niños allí también, desde el más joven y ancianos. Y le dijeron, entonces llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En la Biblia, cuando habla de conocer, se refiere a intimidad sexual, se refiere a sexo, ¿vale? Entonces, fíjate, ancianos, niños, todo el pueblo fue allí, porque esos ángeles eran de bien parecido y querían, fíjate hasta qué nivel de corrupción estaba la ciudad, que querían tener sexo con ellos, o sea, varones, mujeres, niños, ancianos, toda la ciudad estaba tan depravada que lo veían todo como normal y hacían semejantes barbaridades, como he dicho antes, con animales, con personas, o sea, estaba totalmente corrompida la ciudad. Y esta es la prueba, que fueron allí. Entonces, ¿qué pasó? Aquí en el Génesis 19:11, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, estos ángeles les hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, aún así, habiéndoles cegado, todos estos que están en la puerta, los ángeles los cegaron para que no pudieran violarlo, ¿no? Entonces,
a pesar de esta ceguera, ellos seguían palpando y buscando la puerta. O sea, querían seguir perpetuando el mal y haciendo sus intenciones malas. O sea, a pesar de que ya les habían cegado. Y aquí tenemos otro caso de tecnología, podría ser. O es un poder de esos ángeles o es tecnología. Igual usaron, no lo sé, no lo pone, pero igual usaron una especie de foco cegador o una especie de arma de microondas en el cual te aturde, no sé, algo así podría ser, ¿no? Ahí está también otra prueba de que estos ángeles son poderosos y son capaces de alterar el entorno, la materia y burlar las leyes físicas, incluso hacer daño. O sea, tienen una tecnología, viéndolo desde este punto de vista, podría ser esto, una tecnología muy superior, alguna suerte de arma electromagnética, algo que les hirió en la ceguera y en el aturdimiento. Entonces, si seguimos más para adelante, nos dicen, después de cegarlos, les dice, vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir la ciudad, para destruirlo, o sea, este lugar, ¿vale? Entonces, si nos vamos al 15, nos dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Fijaos que fue como una especie ya los sacaron como, los raptaron prácticamente, o sea, los cogieron de la mano para salvar su vida, porque era inminente que esa explosión de la ciudad, esa destrucción iba a ocurrir al momento, o sea, ya, era inminente y tuvieron que sacarlo rápido de ahí. Y además dicen, y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas de la onda expansiva, de la explosión. Y más adelante, nos dice en el 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Postrándose en tierra, vio la destrucción de Sodoma y Gomorra, y vio cómo subía humo como un horno, todo había quedado arrasado, y la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Ahora vamos a ver lo siguiente. Este pasaje del Génesis bíblico que acabamos de leer ha despertado la inquietud de quienes interpretan que lo que aparece aquí escrito son algo más que metáforas religiosas y mitos. Es más, si atendemos a los textos que han llegado hasta nosotros, el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra bien parece la descripción de una ciudad arrasada por una devastación atómica. Si sumamos lo que dice respecto a la mujer de Lot, la aseveración que aquí hemos efectuado cobra una nueva dimensión. Cuando huía de aquel lugar, la mujer de Lot giró y acto seguido se convirtió en una estatua de sal. Su cuerpo quedó calcinado y desecado en el acto. Sabemos que ambas ciudades se encontraban muy cerca del Mar Muerto. Aquí, como es bien conocido, la concentración de sal en el agua es más que elevada. Si en ese lugar se produjera una imponente explosión, el agua como consecuencia del calor se evaporaría. A continuación se produciría la volatilización de la sal. Posteriormente, y como ocurre tras cualquier proceso de vaporización, llegaría la fase de condensación. Y al producirse esta, en el contexto que abordamos, Lot y todo su entorno habría quedado cubiertos de sal. Tras la lectura atenta de los primeros pasajes bíblicos y de las actuaciones de Jehová, descubrimos que esta deidad parecía tener a su disposición una serie de poderosas armas que rayan en lo tecnológico.
A ojos de muchos estudiosos, aquellos prodigios solo son comprensibles desde una perspectiva tecnológica y del uso de aquella tecnología. Por ejemplo, está el caso de Sodoma y Gomorra, y de ese uso habrían quedado las huellas. Alvio Hart es un prestigioso ingeniero. En diferentes lugares de África, especialmente en las zonas más desérticas, encontró entre la arena unos cristales verdosos. Años después identificó el mismo tipo de fusión y silicia en otro lugar del globo, en Estados Unidos, más exactamente en las proximidades de White Sands, un desierto del sur de Estados Unidos utilizado por el ejército americano para su uso de pruebas con armamento nuclear. Aquellos cristales verdes habían aparecido en White Sands como consecuencia de los ensayos con armas nucleares. Algo similar se ha descubierto al sur de Irak, en el valle del río Éufrates, cerca de donde se supone que se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Allí las excavaciones dejaron al descubierto una capa de vidrio verde, datada geológicamente hablando de una época incluso anterior a la Sumeria. Ambos hechos se deben a un proceso de fusión singular e idéntico al detectado en el desierto americano de White Sands. Sin embargo, las evidencias halladas en el sur de Irak corresponden a una época remota en la cual, lógicamente, no se efectuaban pruebas atómicas. O quizás sí, ¿acaso es el relato de Sodoma y Gomorra el primer caso de una explosión nuclear? Michael Egris es un físico que estudió palmo a palmo el desierto que se extiende a orillas del Mar Muerto. Llegó a la conclusión de que solo una imponente explosión y una permanente radiación pudo haber originado ese desierto. En la zona sur del Mar Muerto se han identificado altos niveles de radioactividad que antaño, según las investigaciones, fue lo suficientemente elevada para afectar a varias generaciones. Y un dato más, se han descubierto grietas en los sedimentos y acumulaciones de minerales del entorno que revelan un extraordinario aporte de energía en aquella zona hace unos 4.000 años. Si atendemos a estos datos y a las fechas, todo cuadra. O sea, eso serían las huellas, las pruebas de que ahí hubo una explosión nuclear. O sea que ahí podemos ver esa tecnología avanzada en esa época tan antigua y cómo Jehová Dios ha usado sus recursos y sus ángeles para llevar a cabo su voluntad y sus designios. Bueno, pues nada, yo creo que con esto queda una pincelada más de esa tecnología avanzada, que cada uno piense lo que quiera, pero bien es cierto que podría ser una prueba de que ahí ha habido una explosión nuclear, tal como han quedado arrasadas las ciudades, todo lo que dice la Biblia, y aquí podríamos estar viendo nuevamente como la Biblia dice cosas que es muy probable que hubieran pasado, aunque claro, visto desde una perspectiva tecnológica de ahora, ya no parece tan fábula o leyenda, sino más bien un uso de tecnología avanzada, unas armas destructivas poderosas, que en esa época era visto como algo divino, pero hoy podríamos verlo como algo tecnológico, poderoso, igualmente poderoso, sí, pero a través de un uso de tecnología que a día de hoy desconocemos, en la que se puede alterar la materia, se puede alterar el aspecto físico y se puede hacer tanto bien como mal. Si eres nuevo en este vídeo, estos vídeos están puestos en bloques de un principio a un fin. Están pensados para que no te pierdas ningún capítulo, ningún bloque. ¿Por qué? Porque es un camino introductorio, es como un camino iniciático para comprender. Yo, si este capítulo ves de golpe, quizá no te cuadre, o quizá veas que es un disparate, una tontería. Pero si tú has visto desde el inicio todos los bloques, todos los capítulos, es todo un viaje iniciático que te va abriendo la mente y vas viendo a nivel mental y a nivel lógico cómo esta realidad puede ser mucho más real de lo que la gente se piensa. Le des a like para que este vídeo llegue a más gente, porque a lo mejor hay gente que necesita saber esto, necesita encontrar una fe y necesita saber que hay una realidad ahí fuera mucho más grande de lo que parece y que todo lo que nos dicen los medios oficiales no es toda la verdad. Por eso te recomiendo que veas todos los vídeos para que
llegado hasta aquí y en los futuros capítulos vayamos indagando más y más y veamos que no es solo una cuestión de fe, sino que aquí hay algo más, algo real detrás de todos estos supuestos mitos y leyendas. Un abrazo. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao. Hasta luego, amigos.